Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Membrana. Aquí está Pachi. Hola Pachi, aquí está José también. Bueno, hoy queríamos hablarle de que si está bien o no experimentar con animales. Obviamente no estamos hablando como de alguien que en su casa haga experimentos así a lo del malo de Toy Story 1, sino como ponerlos en el microondas. Exacto, no. Una travesura. Exacto, sino, digamos, las pruebas que se hacen para obtenerse resultados científicos de mayor importancia, ¿no? Que es por completo parte de la cultura científica actual y ha sido así históricamente y todavía permanece, ¿no? Exacto, sí, obviamente los animales se utilizan, primero la mayoría de las drogas, o si no todas, las drogas me refiero a medicinas, digamos, se prueban en animales primero, antes de llevarlas a pruebas humanas. Entonces, claro, los animales, dicen los científicos, nos han permitido descubrir cosas sin tener que dañar a seres humanos, sin tener que experimentar en humanos. Entonces utilizamos ratas de laboratorio, o sea, incluso existe ese término, digamos, ratas de laboratorio, que creo que es como una especie casi en sí misma, conejillos de Indias, que también es para lo mismo, y entonces se prueban estos animales y entonces luego, en base a los resultados, pues nos da el beneficio a nosotros los humanos de tener medicinas o qué sé yo, o cosméticos, ¿no? También. Pues sí. Entonces sí, eso sería una de las razones de por qué está bien. Comencemos por ahí tal vez, como ¿por qué está bien experimentar con animales? O más de que por qué está bien es... Porque se hace, ¿no? Sí, o qué beneficios se obtienen, y sería eso, ¿no? Como permiten probar cuál es... cómo interactúa una sustancia con seres vivos, mamíferos, invertebrados, porque también se hacen pruebas con moscas de fruta y cosas así. La idea sería eso, experimentar con ellos para ver qué efectos tienen de manera preliminar para luego hacer pruebas clínicas en personas. Y eso es como la dinámica, ¿no? Sí. Inicial. Sí, exacto. Entonces nos traen beneficios a los humanos porque sin experimentar con humanos se logra saber en qué medida una droga es o no buena para algún malestar. Uh-huh. O incluso también se utilizan para experimentos psicológicos, ¿no? O sea, los famosos perros de Pavlov, uh-huh, que les tocaban una campanita cuando le ponían comida y luego poco a poco empezaron a babear solo con la campanita y no con la comida, y así. O por ejemplo hay otro experimento famoso de ratas que les daban que les daban cocaína, y entonces es como una manera como de ver cómo interactúa la adicción y lo diferente que era cuando las ratas no tenían nada más que hacer, uh-huh, a cuando tenían todo un ambiente social y de juego y así, que entonces no se les afectaba tanto. Entonces, digamos, el resultado de ese experimento en particular era bastante interesante. Exacto, o sea, nos permiten tener conocimiento sobre cómo funcionan algunas cosas que quizás sería más difícil de obtener, o no sé si imposible, con humanos. No, ahí creo que justo está la discusión probablemente. Entonces, claro, si uno ve muchas veces las posiciones de los científicos, están en contra de la prohibición de las pruebas en animales porque dicen, bueno, que se impediría este tipo de conocimiento, ¿cierto? Uh-huh. Sí, ellos argumentan, bueno, ahí estamos viendo como opiniones de diferentes científicos. Hay mucho como video tipo de como publicidad al respecto, como de las farmacéuticas y centros de investigación biotecnológica y estas cosas, uh-huh, como promoviendo hablando sobre el estado actual de eso y de cuáles son los beneficios que hay. Ellos hablan de que, por ejemplo, no es lo mismo hacer investigaciones in vitro con cultivos de células, uh-huh, de un solo tipo de célula, porque no es lo mismo. Ellos argumentan que no es lo mismo medir un solo tipo de tejido que en un modelo real, o sea, sería un animal, ¿no? Porque en el modelo real hay varios tipos de tejido interactuando, hay sistemas, hay como una cuestión más holística pasando, entonces ellos sí tienen una idea, o sea, eso les da mejor idea de cómo interactúa una sustancia con un ser vivo, puesto que es un sistema más similar al real, o más similar a un ser humano, ¿no? Que es solamente un tipo de tejido. También ellos lo contraponen un poco con la experimentación, no sería experimentación, pero sí como modelos en computadora, uh-huh, por ejemplo, porque son modelos ideales y que habría que detallar pues etapa por etapa o parte por parte,
Y el punto es precisamente ese, no se conoce por completo cómo funciona un sistema vivo. Entonces no pudieran hacerlo en compu, ¿no? Exacto, porque no tienen todos los detalles. Ya. O sea, probablemente son sistemas muy grandes. Claro. Y experimentar con animales permite saber cómo interactúa una sustancia así. Claro, eso es en el mejor de los casos, cuando es así, ¿verdad? Claro. Sí, ahorita que vimos uno de esos videos nos impresionó que utilizaban la palabra modelo animal, ¿no? Como para objetivizar a los animales, ¿no? Porque no es un animal, es un modelo animal. Correcto. Y eso no solo está ahí, también cuando en las revistas científicas, por ejemplo, siempre venden animales como parte de... Ah, ok. Sí, como parte de todos los objetos que necesitas para tu laboratorio. Sí, no son las revistas científicas per se, pero sí como las... folletos, ¿no? Sí, exacto, como gente que vende, o sea, que fabrica cuestiones de laboratorio. Uno de los objetos de laboratorio que se venden son sujetos de experimentación, ¿no? Sí, exacto, Ratas. que son animales de diferentes tipos. Correcto. Sí, entonces, quizás, bueno, parte alimentario. Exacto, entonces la pregunta es, bueno, ok, tiene beneficios, nos ha traído beneficios, entonces esto necesariamente implica que es correcto, o no, o hay algo más ahí. Bueno, su beneficio suena correcto, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Sí. Pareciera que si uno lo ve así simplemente, bueno, nos trae beneficios a nuestra especie, listo. Pero hay otra cosa que está detrás, ¿no? Claramente, que son obviamente las vidas de todos estos animales. No solamente la posibilidad de muerte o no, sino lo que en verdad es peor es la posibilidad de sufrimiento, ¿no? Por esto mismo de que los animales se utilizan como un objeto más, no se toma en cuenta el impacto que puede tener o no en la vida y en el sufrimiento de ese animal. Porque claramente todos los animales, los mamíferos, como hablamos en aquel día en el episodio sobre qué es el especismo, tienen la capacidad de sentir dolor, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta a los animales como un objeto, o sea, los científicos, digamos, al momento de decidir si van a experimentar o no, entonces, bueno, no van a tomar en cuenta la posibilidad de si sufren o no, porque es igual que un objeto. Pero resulta, el problema es que no son un objeto. Sí, exacto. Esa es la siguiente consideración. Exacto, ¿no? Que esa es la parte que falta ahí. Que es, bueno, simplemente considerar otras especies. O sea, yo creo que lo que deberíamos como repasar es sobre todo este concepto como más filosófico de que comentamos en un episodio anterior que se llamaba ¿qué es el especismo? Y es bueno, nosotros lo planteamos basándonos en este autor australiano Peter Singer como un tipo de discriminación. Y bueno, el concepto va por ahí, ¿no? Es un tipo de discriminación, ¿por qué? ¿Por qué es un tipo de discriminación? Pues porque ¿qué es lo que uno toma en cuenta para que no nos importe hacer experimentos con animales, en este caso los experimentos, y sí con personas? Porque uno no se siente cómodo, o porque uno considera malo, por ejemplo, hacer experimentos con personas y todo bien con animales. Y bueno, Peter Singer argumenta que es simplemente un modo de discriminación que se llama especismo, o sea, hay que ponerse a pensar por qué. Y una cosa que tenemos diferente con los animales es, por ejemplo, comentábamos en el episodio anterior, que es la inteligencia, ¿sí? Y el argumento va de que la inteligencia no debería importar de esa manera porque, por ejemplo, por ejemplo, uno se siente muy incómodo de si hay una persona, digamos que hubiera una persona menos inteligente que algún animal, qué sé yo, un chimpancé. Uno se sentiría cómodo haciéndole experimentación o haciéndole pruebas a ese animal, que es la persona, solo porque es menos inteligente. Sí, probablemente no, digamos, o sea, probablemente preferimos hacer la prueba en un chimpancé, a pesar de que es más inteligente que una persona en específico, ¿no? Solo porque no es de nuestra especie. Exacto, entonces la idea detrás del especismo es que hay una razón que no tiene ninguna... Hay una razón que consideramos, por la cual consideramos que los humanos son más importantes, pero esa razón no tiene ningún valor, que es simplemente la especie. O sea, es lo mismo que raza, es lo mismo que sexo, es una cosa es una razón arbitraria completamente. Porque pueden existir casos de animales menos inteligentes que seres humanos que son menos inteligentes que animales no humanos, o
O así con cualquiera prácticamente de las características que sepamos excepto de la especie. Sí, o sea, imaginen habría que imaginar alguna persona que tiene alguna discapacidad cognitiva. Claro. Para que o incluso un bebé. Un bebé recién nativo. Ajá, okay. Son mucho menos inteligentes que un cochino, por ejemplo. O que un pulpo. O sea, o suponiendo eso. No necesariamente, o sea, ¿qué importa? Pero nada más imaginen que hay un humano que tiene capacidad cognitiva limitada y eso es suficiente para discriminarlo o para utilizarlo como un mero medio. Y yo creo que la mayoría de las personas con empatía común y corriente, media, uno no se va a sentir como utilizando a alguien como un medio solo porque es menos inteligente, ¿no? Exacto. Entonces, por eso, al no tomar en cuenta a los animales igual de la misma forma que tomáramos en cuenta a un ser humano con cualquier capacidad, estamos incurriendo en especismo, ¿no? Porque estamos haciendo una diferenciación entre seres simplemente por su especie. No, igual incluso podemos hacer la prueba para que hagan el ejercicio mental ¿le harían pruebas de laboratorio a perros, por ejemplo? A perros que son normalmente mascotas de uno. Probablemente la mayoría de la gente dice no. Entonces eso también es especismo. Estamos diferenciando entre perros con cochinos, por ejemplo, que tienen la misma inteligencia que un perro. Sí, hace un rato vimos un video de Crash Course en YouTube de un ejemplo que hay una familia que tiene un gato y cuando el gato muere por viejo, en vez de enterrarlo deciden comérselo. ¿Y por qué estaría mal comerse el gato? Pues no es por daño, porque ya el gato está muerto y no se le está haciendo ningún daño ahora que está muerto, ¿no? ¿Y por qué entonces la familia sí se siente cómoda, por ejemplo, comiendo otros animales, ¿no? Y es un ejemplo de especismo porque si comen animales y no son vegetarianos, no se sienten mal por comer estos animales, pero sí se sentirían mal comiendo su gato. Es nada más como para otro ejemplo de especismo. Bueno, regresando a pruebas en animales. Entonces, digamos, el problema principal pareciera ser eso, que cuando se toman esas decisiones de hacer pruebas con animales, no se considera a los animales como seres sintientes, ¿no? Sino que se objetivizan completamente. Y además, ahí, digamos, propongo clasificar las pruebas en animales en 3. Por ejemplo, 1, las que estábamos mencionando en principio, estas pruebas en animales de posibles medicinas, por ejemplo. Esa vamos a dejarla para el final porque creo que es la más defendible. 2, pruebas en animales por el conocimiento en sí mismo. O sea, ciencia por la ciencia. Ciencia por la ciencia, o sea, ciencia por no saber, por querer saber cómo afecta en una especie de este tipo hacerle esto, ¿no? ¿Cómo se siente qué le pasa a un perro si se expone a 4G de fuerza por 30 minutos? Qué sé yo, esto es un ejemplo, ¿no? Y luego, eso pasó con esta raza, ahora ¿qué le pasa al perro de esta otra raza? O sea, cosas así han pasado y se hacen y se publican en diarios científicos simplemente por la ciencia. Obviamente hay un argumento a favor de esto, ¿no? Que es que uno no sabe para qué va a servir algo. Que las cosas se averiguan y luego a lo mejor uno descubre para qué los efectos de eso. Pero por otro lado, obviamente, la ciencia por la ciencia, utilizando experimentación con animales... el sacrificio es muy grande. El sacrificio es demasiado grande, exacto. Sí, porque se está sacrificando el estado mental, el bienestar de un individuo en particular por un conocimiento que tal vez no es provechoso. Exacto. Y sí existen, o sea, suena un poco como medio salvaje, pero sí existen o existían, eran bien comunes. El libro de Peter Singer él detalla un montón. Se llama Liberación Animal. Liberación Animal. Él detalla un montón de experimentos que son por ciencia pura, que se hicieron hasta los 80s. Y bueno, yo no sé cuál es el estado del arte en cuanto a eso ahorita, pero sí era muy común hacer ciencia por la ciencia, sobre todo en psicología y ver cómo se afecta la psicología de ratas, monos, gatos, perros y otras especies, simplemente poniendo a los animales en condiciones extremas ahí a ver cómo reaccionan. Y sí, eso fue toda una tradición científica y espero que todavía que no continúe, pero es probable. Es muy probable que sí. Puesto que la cultura y la manera de pensar de la gente o sea, vivimos una cultura completamente especista y no me extrañaría para nada.
Y esto en cuanto a la investigación de ciencia sí, bueno, además, por la ciencia, ¿no? Antes de pasar a la siguiente, también lo otro es que la manera como funciona la ciencia actualmente, que lo que promueve es que los científicos publiquen, digamos, sus experimentos. Entonces, para publicar, bueno, hacen este tipo de experimentos que no importa tanto, bueno, no sé en qué medida se importará, pero no está desprestigiado la ciencia por la ciencia, está bien, está igual que bien que otra cosa, entiendo yo. Entonces, claro, esa cultura así, de experimentar lo que sea, e incluso a lo mejor no utilizar, no compartir la información unos con otros, entonces se repiten experimentos de alguna manera, entonces más animales sufren o mueren. Sí, o sea, no es que la ciencia por la ciencia esté mal, o sea, descubrir cosas solamente por descubrirlas, por curiosidad o por simplemente añadir conocimiento a cierto campo, está todo bien. No, el punto es que simplemente si usted está sacrificando el bienestar de otro ser, el sacrificio es muy grande. Y pues no, muy probable que lo sea, habría que quizás no decirlo de forma absoluta, sino habría que examinarlo. Es muy probable que lo sea, pero bueno, habría que examinarlo en el caso concreto. Correcto. Sí. Luego el segundo tipo sería por ejemplo, los exámenes, perdón, las experimentaciones en animales de cuestiones que no son de necesidad básica, ¿no? Digamos, no metamos allí las medicinas y así, sino por ejemplo los productos cosméticos. ¿No? ¿Cuál es la moralidad de eso? Porque una cosa es una medicina y otra cosa es maquillaje. Por ejemplo. O tintes de pelo, o desodorante, todas estas cosas se prueban en animales. Y de hecho, todas estas cosas tienen hay una prueba que se hace, y entiendo que todavía se hace, que se llama LD50, si quieres explícanos. Sí, bueno, el LD50 es una medición que se hace tradicionalmente de toxicología, es lo que llaman la dosis letal media, ¿no? Okay. Y el experimento, a como logramos entender, es una medición de toxicidad, pero lo que hacen es con poblaciones. En tradición se utilizan ratas de laboratorio, y lo que significa cuando se dice el LD50 de cierta sustancia es la cantidad en gramos que mata a la mitad de la población, por eso se llama 50, la mitad de la población con esa dosis. Entonces cogen una población, a toda la población le dan oralmente, bueno, la mayoría de pruebas son orales, le dan oralmente la sustancia y la dosis que mata a la mitad de la población, ese es el LD50 de esa sustancia. Eso es por unidad de kilogramo, o sea, porque también involucra el peso del individuo o del tipo de individuo que utilizaron, ratas. Y ya, bueno, es eso, es la dosis letal. Exacto, entonces eso lo que significa es que imagínense todas las veces, todos los animales que mueren y sufren en esta prueba, porque agarran una sustancia y prueban 30 gramos de la sustancia y resulta que de 100 mueren 30. Ah, ok, no. Tienen que agarrar otros 100, porque si agarran los mismos 100 ya no tiene el mismo efecto, porque ya tuvieron otra sustancia anteriormente. Entonces agarran otros 100 y le dan 40 gramos y mueren 40. Y hay 20 que quedan incapacitados. Sí, por ejemplo, aquí tenemos una tabla de LD50 aquí en Wikipedia. Y imagínense que, por ejemplo, está la dosis letal 50 del agua. Y fue una dosis oral en ratas. Y tienen la medida. Son 90.000 miligramos por kilogramo. Esa es la dosis letal de agua en ratas. O sea... Exacto, que con esa dosis mueren el 50% de las ratas. O sea, esta prueba se hizo. Exacto. De alguna manera en algún punto. Sí, todas las veces que se hizo la prueba para saber cuál era la dosis letal del agua. Quizás ahorita yo metí esto del LD50 dentro del análisis, dentro de lo que estaba hablando de que era de la experimentación en animal de cosméticos, y quizás esa va a estar... Es de toxicología, pero no es como que en cosméticos no se hagan esas cosas. Claro. Exacto, porque existe la norma, digamos, en algunos países de que todo tiene que tener un LD50, incluso si es algo que uno normalmente no se comería. Entonces esa es la parte que uno dice, ¿verdad es necesario saber cuál es el LD50 del querosén? O sea, ¿para qué? Sí, yo creo que ahí lo que habría que pensar, se debería establecer métodos para que
se mide el impacto de las cosas, porque difícilmente se van a prohibir las pruebas animales por completo, claro. Pero habría que simplemente que pasen unas pruebas antes de hacer las pruebas, o sea, que tengan ciertos criterios de utilidad, de impacto, o sea, entender previamente antes de hacer la prueba. O sea, es que si usted está sacrificando el bienestar de algún animal por obtener un conocimiento, tal vez no valga la pena hacer el experimento, o sea, tomando en cuenta, considerando los intereses de este animal, que es no sentir dolor. Exacto. Sí, o sea, por ejemplo, con cosméticos es muy común, entiendo que ya algunas marcas lo han cambiado, que le hacen, prueban cualquier cosmético en los ojos de conejos. Los conejos no tienen lagrimal, y entonces le echan cantidades, pero absurdas, de la sustancia para ver qué pasa, ¿no? Y después, o sea, las echan y luego después de un rato la limpian y a ver qué pasa. Entonces muchos conejos quedan ciegos. Que esa sería la idea, descubrir si quedan ciegos o no, exacto, cuánto daño les hace la sustancia en el ojo, y pues, la mayoría de los conejos de hecho pues, se sacrifican luego de que... Sí, luego de que quedan ciegos se sacrifican. Correcto. O si probablemente si quedan incapacitados de alguna manera también se sacrifican. Entonces la pregunta es esa, como bueno, en cosméticos, ¿realmente necesitamos que se prueben en animales? O sea, ¿qué tipo de sustancias? Porque además no es que estamos empezando de cero, ya hay que asumir que ya se ha probado muchísimo de los cosméticos que utilizamos. Entonces, ¿realmente necesitamos continuar probando todos los cosméticos en animales? ¿Por qué? ¿Y cuál es nuestra labor como consumidor? ¿Realmente debería estar yo usando cosméticos para animales? Si no, si quieres, seguimos hablando del otro y luego volvemos a esa pregunta, pero es eso, como cuál es si ya realmente yo no necesito productos cosméticos, ¿los debo usar o no? ¿O que está bien hacerlo? Yo creo sí. Sí, o sea, porque la siguiente pregunta sería, pues, ¿qué hace uno, no? Como... Bueno, no, porque todavía falta la última, que es la más complicada, que es adelante, sí. Sí, que sería la experimentación en animales para las cuestiones de salud, ¿no? Para medicinas o tratamientos y así. Y ahí hay varias preguntas adentro. Una pregunta que hay es, ¿en qué medida realmente... obviamente las ratas no son las mismas que las personas, no son iguales, o otros animales tampoco son muy parecidos al sistema, lo que sea, el sistema biológico, pero no es igual. Entonces una pregunta necesaria es, ¿en qué medida esta experimentación se traduce, ¿no? Se traduce, exacto, ¿no? Porque obviamente la mayoría de nosotros no nos enteramos, pero existen experimentos de cosas que luego no traducen, cosas que fueron venenosas o... No, quizás venenosas no es la palabra, es tóxicas para animales y que luego no eran de ninguna manera tóxicas para personas o viceversa. O sea, no necesariamente porque actúa de una forma con un animal va a actuar de otra, de la misma manera con un ser humano, o incluso dentro de animales, porque no es lo mismo una rata que un perro. Sí, déjenme leerles un ejemplo. Por ejemplo, en 2013 se publicó un review donde se hacía notar que alrededor de 100 vacunas que lograban prevenir el SIDA en animales se probaron que no funcionaron en humanos. Entonces, claro, le pusieron el VIH, bueno, exacto, no era VIH, sí. Le pusieron VIH, contagiaron a ratones de laboratorio con SIDA. Con VIH, sí, perdón. Y ninguna de esas cosas funcionó con humanos. Claro, y quién sabe cuántas pruebas tuvieron que hacer para darse cuenta de eso. ¿A cuántos animales contagiaron? Lo que pasa es que es muy fácil verlo con una perspectiva. Les recuerdo, vivimos en una cultura especista. Y incluso para mí es difícil porque yo estoy seguro que yo tengo ese especismo impregnado dentro de mí. Y, o sea, suena como, que se mueran esas ratas. O sea, como que pareciera no importar. Es fácil verlo así. Es muy, muy fácil. Nada más, o sea, les invito a que simplemente consideren los intereses de esas ratas, que era simplemente comer y vivir, tener la menor cantidad de dolor posible y la mayor cantidad de placer posible, igual que usted, es lo mismo. Sí. Nada más que usted nació siendo una rata de laboratorio. Nada más imagínense haber nacido como una rata de laboratorio, donde lo único que hizo usted en su vida fue que lo criaron por un mes y después le metieron SIDA y lo sacrificaron y ya. Sí, bueno, porque además no es mentira que a los ratas que le pusieron VIH luego les dieron tratamiento para que no les diera SIDA. No, es mentira. No, porque el interés no es el mismo. No es el mismo interés, por supuesto. Y además, bueno, no además, pero no es como que las ratas de laboratorio tienen la vida de Pinky Cerebro, que estaban ahí todo el tiempo, sino que... todos esos animales se sacrifican rápido, no tienen una vida de verdad para nada. No, en lo absoluto.
Y luego, pero claro, luego entonces está la cosa, pero entonces ¿qué? ¿Esto significa que debemos prohibir toda la experimentación en animales? Y parece una respuesta fácil, pero sin embargo no es tan fácil, porque sí, hay casos en los cuales los animales sí nos han ayudado a encontrar soluciones. Posiblemente, quién sabe en qué medida, pero posiblemente han aportado al progreso científico de medicinas y toxicología y todo eso. O sea, todo eso es conocimiento que ahí está. Claro. Y se ha acumulado de alguna manera. No es como que hay que ser completamente ingrato o malagradecido con este progreso que se ha sido. Nada más que está bueno como cobrar conciencia sobre qué impacto está teniendo sobre ciertas poblaciones y ciertos tipos de individuos, que es bastante... Sí, o sea, son vidas bastante miserables y es algo digno de tomar en cuenta. Sí, algo que han hecho en algunos países es que crean como un comité de ética por el cual tiene que pasar las experimentaciones, digamos, antes de ser aprobadas. Y entonces en este comité se determina si vale la pena o no. Entonces, por ejemplo, probablemente no pasaría la aprobación de este comité, esta experimentación que uno ni piensa mucho al respecto, pero que en muchos colegios se hace, de abrir ratas, o ranas, me parece, sí, para ver los órganos, ¿no? Entonces le dan una rana a cada niño, una rana a cada 2 niños. Ratas también. Yo en el colegio lo hice con una rata, sí. Con ratas, sí. Exacto, y entonces imagínense todas las ratas que sufren en manos de esos adolescentes alrededor del mundo. Sí, el impacto fue que yo logré ver un intestino grueso. o sea, el beneficio es bastante bajo comparado con el sacrificio. Simplemente unos niños viendo unos órganos una vez y después no se van a acordar. Exacto. Sí, o sea, digamos que sea el mayor interés de su vida. El niño desde ahí se enamoró de la anatomía o lo que sea. Pero, bueno, pues, pero el impacto es bastante bajo. Hagamos este ejemplo. Tenemos una rata y hay un niño en que, gracias a haber visto esa rata, se vuelve médico y... Descubre todo. ¿Alguna cosa? Sí, la vacuna contra el VIH. No, entonces, claro, utilitarísticamente hay una rata que muere y este niño logra, gracias a ese interés que surgió allí... O sea, pareciera que este sacrificio particular de esta rata valió la pena. Pero quién sabe cuántos ratas mató este individuo en su carrera. Bueno, no solamente él, sino toda la gente en su clase, ¿no? Porque claro, cuántas ratas tuvo que matar para llegar a este niño que curó o que previno el VIH o hizo la vacuna, pues. Sí, exacto. O sea, siempre lo que hay que ver es qué tan efectiva es o no la medida, ¿no? Si realmente el sacrificio de la rata va a tener un beneficio para más gente. Entonces... por eso es que es mejor no responder quizás en términos absolutistas, sino verlo de una manera caso por caso. Probablemente lo de las ratas, incluso con la posibilidad de que haya un niño que luego salve a toda la humanidad, probablemente no pase el test, porque es que tienes que darle ratas a todos los adolescentes, pues sí, todos los años. Son demasiadas ratas. Correcto. Pues sí, y no es como que el estado actual no haya cambiado, o sea, antes probablemente era mucho peor y ahorita hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, hay un ranking no un ranking, sino una clasificación sobre cómo los países tienen legislación y cosas para tomar en cuenta la sensibilidad de los animales. Y, o sea, hay algo de progreso. Por ejemplo, hay una narrativa que maneja esta comunidad, la científica, la que hace experimentación con animales, que le llaman las 3 R's, que son como esfuerzos para obtener progreso en cuanto a esto. ¿Y cuáles son las R? Una creo que es reemplazo, la otra es reducción. Okay. Y reemplazo supongo que reemplazar la experimentación con animales con algún otro tipo de test. Reducción, pues hacer los experimentos solamente los necesarios. Y el otro era refinement, que es, o sea, refinar los tests de manera que sea, o sea, quién sabe cuál es la narrativa. Pero, o sea, el punto es, quién sabe cómo va a la hora ahí en los detalles. Pero el punto es que hay esfuerzos de este tipo, pero sin embargo las pruebas con animales son súper extensivas. O sea, en Estados Unidos se estima que hay de 50 a 100 millones de animales sacrificados por año. Wow. En pruebas de laboratorio. O sea, si fuera el máximo 100, sería 1/3 de la población de seres humanos en Estados Unidos. Correcto. Sí, y eso es es que este es el punto, digamos, la única manera de justificar que esto esté pasando y que sea normal y que sea parte de nuestra cultura completamente es si no consideramos el dolor de otras especies iguales de nosotros. Todo va de vuelta al especismo, es simplemente, claro. Eso es lo que
el especismo es lo que permite que cosas así pasen. Es lo único que... O sea, si no, no fuera posible. Sí, exacto. O sea, porque, digamos, ya la experimentación con seres humanos nunca se permitiría... O sea, se ha hecho en el pasado, por supuesto, pero ahora, por ejemplo, está prohibida sin consentimiento, ¿no? Uh-huh. Los seres humanos tienen que aceptar y aceptar entendiendo cuáles serían todas las posibles consecuencias, ser parte de un experimento. Obviamente con los animales jamás, cuando tomamos en cuenta... Sí, bueno, la cultura no lo está tomando en cuenta hasta el momento. Y no es como que no haya habido progreso. Probablemente esta conversación sea obsoleta dentro de 50 años o sí, esperemos. Bueno, por ejemplo, con las compañías de cosméticos, sí algunas han hecho algunas cosas, digamos, de disminuir las pruebas y así. Uh-huh. Pero bueno, entonces quizás regresando a la pregunta que había hecho en ese momento, entonces, ¿cuál es nuestro rol como consumidor, como persona que no somos científicos uh-huh. y que no tenemos ningún poder real sobre eso? Uh-huh. Más allá del poder del voto y cosas así. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que dejar de utilizar productos que fueron probados en animales? La verdad no he pensado mucho en el tema. O sea, probablemente algo de boicot ayude. Tal vez no leer todas las etiquetas y obsesionarse con el tema. O sea, tal vez sí, pero quién sabe, o sea, no es como que los... O sea, pareciera que moralmente sería lo correcto... Hacer boicot de los productos. Bueno, excepto las medicinas, me parece, porque si no, entonces te vas a morir. Si te da algo que necesitas una medicina. Pero de productos cosméticos así, creo que moralmente es lo correcto. Ahora, si bien eso es lo que moralmente es correcto, no es necesariamente blanco o negro, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás o sea, en este momento probablemente es bien difícil hacer eso. Sí. Como asegurarse, entonces... Quizás hay que lograr un punto medio porque si no uno se vuelve como un loquito. O sea, creo que es moralmente correcto, pero no sé si realmente es... Sí, o sea, a mí me parece que bueno, un buen primer paso es considerar estas ideas y pues simplemente tratar de enterarse un poco más y aprender un poco. Eso es lo que yo exigiría como máximo. Como máximo, como mínimo. Como mínimo, mejor dicho, Okay. perdón. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, porfa, darle a suscribir si no lo han hecho. Pueden darle a suscribir en Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. También pueden seguir en nuestras redes de Facebook, Twitter o Instagram como La Membrana Filtrando Ideas. Y porfa, también, bueno, compartan este podcast con alguien que consideren que les pueda gustar. Y déjenos un review en Apple Podcast. Pues sí, muchas gracias por escuchar y ojalá que les interese el tema. Chao.